Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero, para que le fuese recompensado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a atender la prédica, la exposición de la palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Es una alegría estar nuevamente acá. De manera especial, quizá hay muchos en estos días que se recuerdan un poco más respecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, para nosotros no es algo indiferente. Sin embargo, hermanos, nosotros cada semana nos reunimos por esa misma razón, de que este pueblo que se encuentra acá es un pueblo que tiene esperanza porque Cristo ha resucitado. Así que esa es la razón, hermanos, y no solamente nos queremos recordar una vez en el año, sino que también las reuniones que tenemos, que el Señor nos ha dado cada semana, apartándolo para Él, es un estímulo, un recordatorio
de esa hermosa realidad. Quisiera, mientras buscan en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 35, darles un par de anuncios breves. Comentarles que parte del equipo pastoral esta mañana se encuentran en algunas ciudades, en nuestras plantaciones. El pastor Ariel en la ciudad de Oruro, compartiendo allá con los hermanos que están celebrando su aniversario, por los cuales también estamos agradecidos. Y de igual manera el pastor Mateo está en la ciudad de Sucre, está también compartiendo allá con la plantación que tenemos, y estamos muy contentos de las obras que se están consolidando cada vez más en las diferentes ciudades. No se olviden de orar por los pastores de nuestra iglesia, los plantadores de las diferentes iglesias, plantaciones que estamos estableciendo por la gracia de Dios, pues necesitan nuestras oraciones, porque al igual que nosotros son débiles y necesitan estar bien cimentados en el mismo Dios fuerte que tenemos. Por otro lado, hermanos, estoy consciente de que probablemente ya en las últimas semanas, dentro de nuestra reunión del servicio de adoración, habrán cada vez más y más niños que van a ser parte, por lo cual nos alegramos, pero al mismo tiempo sabemos que es un desafío, así que pedimos todos con paciencia que podamos llevar esta transición de la mejor manera, ¿sí? Entendemos esto porque la Biblia nos muestra que la reunión de adoración es una reunión donde todas las familias están completas, ¿no? Y está siendo un proceso para nuestra congregación volver a eso, y sin duda ha de ser un desafío que en el Señor creemos que lo vamos a poder realizar, y les animamos además a que puedan participar de la nueva escuela bíblica que vamos a tener, que se va a realizar los días sábados para niños y para adolescentes. Ya estos días nos hemos reunido con los maestros, les hemos presentado el material que hemos adquirido como iglesia para que vayan familiarizándose. En las siguientes semanas vamos a tener todavía capacitaciones y esperamos, con la ayuda del Señor, hasta el próximo mes de mayo arrancar con todo esto. Antes vamos a presentarles a la iglesia lo que queremos hacer para que todos ustedes sepan y puedan orar y puedan también comprometerse con sus niños para que todo este programa que vamos a arrancar, que no va a ser corto, va a ser bastante amplio, pueda ser de edificación para la congregación y de manera particular para nuestros niños. En ese sentido, entonces, los domingos, ya en el próximo mes, vamos a estar todavía con mucho más niños en nuestras reuniones congregacionales. Bien. Habiendo dicho eso, hermanos, quisiera que vayamos a Éxodo capítulo 35. Ya hemos dado lectura. Solo quisiera leer en el versículo 10 para pedir luego la dirección de nuestro Señor. Así dice la palabra de Dios. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Oremos, pidamos la dirección a nuestro Señor. Padre eterno, venimos delante de ti en esta mañana, suplicando, Señor, tu ayuda, suplicando tu auxilio, porque esta tarea que hemos de realizar, tanto probablemente, ahí está, aquí lo voy a acuñar con algo. Listo, muy bien.
Muy bien, hermanos, ahora sí. Entonces vamos al libro de Éxodo, donde nos encontramos en el capítulo 35. Y vamos a ver una transformación en el pueblo, algo diferente a lo que hemos visto especialmente en las últimas semanas. Recuérdense que hasta este punto estamos en el contexto de la renovación del pacto. ¿Y por qué se tuvo que renovar? Porque el pueblo fue infiel al Señor. El pueblo, ni bien Moisés se demoró un poco, desde su perspectiva muchísimo, empezaron a alabar, a adorar a ídolos. Y en medio de esa circunstancia, donde nuestro Dios justamente podía haber olvidado completamente su pacto, su promesa, porque este pacto tenía condiciones, Él decide nuevamente renovar ese pacto. Y ahora, en medio de ese contexto, donde una vez más el Señor está mostrando misericordia, vamos a encontrar una escena especial que nos muestra lo que sucede cuando hay una transformación del corazón. Aprovechando que tenemos niños aquí en nuestra congregación, pero también a cada uno de nosotros, quisiera preguntarles, pero de manera especial, a los niños, ¿alguna vez les han pedido compartir algo? A mí me pasó de niño que me pedían especialmente compartir muchas cosas. ¿Alguna vez les han pedido compartir algo y no han querido compartirlo? Especialmente cuando uno es más pequeño todavía, se puede ver ese instinto natural pecaminoso, ¿no? Cuanto más pequeñitos todavía, ellos solo saben un par de palabras, ¿no? Yo, mío, de mí, y no, esto es mi tesoro, yo no lo voy a compartir, ¿no? Tal vez un juguete, tal vez algo que les gusta mucho, y en ese momento naturalmente pensamos, especialmente cuando somos más pequeños, no, esto es mío, no quiero, y se puede armar todo un show ahí, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos, reconocemos esto, tanto como adultos, pero también tenemos que ser sinceros y ver que también a nosotros muchas veces nos cuesta dar, nos cuesta compartir, nos cuesta servir, y no solamente eso, porque hay una manera en la que podemos de alguna forma hacer estas cosas externas y sin embargo hacerlo con un corazón que no está dispuesto. Y esa realidad que nosotros podemos ver en los pequeños, como también en nosotros mismos, es un reflejo de un problema que tenemos en cada uno de nuestros corazones. No es algo natural para nosotros pensar en el bienestar de los demás, no es algo natural para nosotros pensar en dar nuestras vidas, entregarlas al servicio de Dios, sino que muchas veces nos preocupamos de nosotros mismos, de nuestros propios negocios, de nuestro propio éxito. Administramos nuestro tiempo y nuestros recursos en torno a nosotros mismos. Así que no es algo que les sucede solamente a los niños, sino es un mal con el que cada uno de nosotros luchamos. Pero hay algunas ocasiones que incluso nosotros podemos observar que de pronto ese niño pequeño, nuestro hijito, nuestro pequeño, nuestra niña, aún llega el día en que de pronto empieza a compartir sus juguetes. Y tú te sorprendes y dices, ¿qué está pasando acá? Y no solamente lo hace por cumplir, sino que lo hace con alegría. Así que la pregunta que muchas veces se nos viene a la mente como papás es, ¿qué le pasó? ¿Por qué está actuando así? Y sabes, esa es la misma pregunta que nosotros vamos a responder esta mañana en nuestro sermón. Eso es exactamente lo que vemos en el pasaje de hoy. Un pueblo que quiere dar, un pueblo que quiere servir, un pueblo que quiere participar. Y no solo eso, dan tanto que hay más
de lo necesario. Entonces, la pregunta que nos lanza el texto es: ¿qué pasó en ellos? ¿Por qué están respondiendo así? Y la respuesta, que puede resumir todo nuestro sermón, es bastante sencilla. Dios hizo algo en su corazón. Y eso es lo que examinaremos a lo largo de estos minutos. No simplemente lo que el pueblo hizo, sino lo que Dios hizo en el pueblo. Y esa es nuestra verdad central. Dios prepara a su pueblo para su obra, transformando sus corazones, capacitándolos y proveyendo todo lo necesario. Porque antes de que el pueblo haga algo para Dios, Dios tiene que hacer algo en el pueblo. Siempre es así, siempre es así. Y eso es lo que veremos en nuestro pasaje. De ahí que, para una mejor comprensión, nuestro texto está dividido en 4 movimientos que son bastante claros. Primero, Dios llama a su pueblo a participar, los versículos 10 al 19. Dios llama a su pueblo a participar. Segundo, Dios mueve los corazones a responder. Dios mueve los corazones a responder, versículos 20 al 29. Tercero, Dios capacita a su pueblo y lo capacita por su espíritu, versículos 30 al 35. Y finalmente, Dios provee. Y Dios provee abundantemente para su obra. El capítulo 36, los primeros versículos del 1 al 7. Así que comencemos con nuestra primera sección. Veamos entonces cómo comienza todo. El versículo 10 que acabamos de dar lectura dice, es nuestro Señor hablando: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Aquí encontramos la primera verdad. Dios llama a su pueblo, Dios llama a su pueblo a participar, a ser parte de esta obra. El texto comienza con una invitación que en realidad es mucho más que una simple invitación, es un llamado divino. Y desde el inicio debemos notar algo fundamental. Aunque el texto ciertamente ocupa un buen espacio mostrándonos la respuesta de este pueblo, nada de esto sería posible si primero Dios no empezara llamando a su pueblo a ser parte, dándoles el privilegio de que puedan ser parte de esta obra. ¿De qué obra? De la construcción del tabernáculo, lugar donde Dios manifestaría su presencia, un lugar especial dentro de todos los lugares. Si bien Dios habita en todo el universo y todo el universo le pertenece, Él había decidido morar de manera especial en medio del pueblo, en el tabernáculo. Así que no era cualquier edificio, no era cualquier construcción, sino que el pueblo tenía el privilegio de ser invitado para participar en la edificación de la morada presencial de Dios. Así que no era poca cosa. Desde el principio vemos entonces que esta obra comienza con Dios. Noten que no es la iniciativa del pueblo. ¿Cómo podemos servir al Señor? No se están reuniendo para proponer ideas, no están diciendo qué podríamos hacer, no. Y eso es importante, la misma adoración, el mismo servicio a Dios no empieza en el hombre, sino que empieza en el llamamiento de nuestro Señor. ¿Han notado, especialmente si han puesto atención incluso en la liturgia de nuestra iglesia, que tratamos en medio de la liturgia emular estas realidades? ¿Se han dado cuenta? Y lo tienen ahí en sus bípticos. La primera parte de nuestro servicio de adoración dice: llamado a la adoración. ¿Qué significa eso? Presupone que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad en nosotros, ni queremos adorar a Dios por nosotros mismos.
Pero es ante el llamado de Dios que su pueblo es habilitado y puede responder a este dulce llamado. Bueno, ahí vemos una buena base bíblica del por qué hacemos lo que hacemos. La adoración y el servicio a Dios no empiezan en los corazones de los hombres, sino en el llamamiento de nuestro Señor. Ese es un punto importante. A partir del versículo 11 hay bastantes detalles. El texto entra en una lista detallada de los elementos que debían construirse, elementos de los cuales ya el Señor les había explicado anteriormente. Y tuvimos una serie de sermones explicando cada uno de estos mobiliarios que serían parte del tabernáculo. Se refiere al tabernáculo, a su cubierta, a sus tablas, a sus barras, a sus columnas, a sus basas, al arca, al propiciatorio, al velo, a la mesa, al candelabro, al altar, al aceite, al incienso y finalmente a las vestiduras. Y uno podría preguntarse, ¿por qué tanto detalle? Especialmente, ¿por qué repetir cosas que ya vimos anteriormente en el libro? Bueno, puede ser por diferentes razones, algunas pedagógicas, porque es importante que se nos repita muchas veces las mismas verdades para que puedan imprimirse en nuestros corazones. Pero además porque Dios es bastante específico en su obra. Otra vez, mostrándonos que la adoración no depende del hombre ni está sujeta a la creatividad humana, sino a la revelación divina. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo, cuando se trata de la construcción, ellos no vienen ahora a improvisar, no vienen a adaptar sus ideas, no buscan innovar desde sus propios criterios, porque lo que está en juego aquí no es cualquier proyecto, es la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es el tabernáculo, no es un símbolo vacío. El tabernáculo sería el lugar donde Dios habitaría con su pueblo, un lugar especial donde se realizaría la expiación, el perdón de los pecados del pueblo y el centro de la vida espiritual de Israel. Por eso, todo debía hacerse conforme a lo que Dios ha dicho. Y este es el punto clave, porque cuando se trata de acercarse a Dios, no somos los hombres que establecemos los términos en los cuales nos vamos a acercar a Dios. Dios es quien establece los términos. Y eso nos ayuda a corregir una idea muy común que tenemos en la actualidad. Y es pensar que podemos relacionarnos con Dios a nuestra manera, que podemos definir cómo adorarlo, cómo servirle, cuánto tiempo servirle, cómo vivir para Él. Pero este pasaje nos recuerda que no somos nosotros, sino que es Dios que recibe la adoración de su pueblo, pero adoración que es conforme a su voluntad y no a nuestro propio criterio, a nuestras propias normas o estándares. Muy importante. Y este llamado que Dios hace, que parte de él entonces para invitar al pueblo del Señor, es un llamado a todo este pueblo y dirigido en estas palabras. Dice, todo sabio de corazón. ¿A qué se refiere esta expresión? No se refiere a un tipo de inteligencia natural simplemente, no está hablando de los más capaces humanamente. En el contexto de este pasaje, sabiduría implica una habilidad dada por Dios, una capacidad guiada por Dios. Y lo vamos a ver, se va a hacer cada vez más claro cuando veamos las siguientes secciones. Es decir, estas personas no son simplemente talentosas, aquellos que están siendo invitados a ser parte de la construcción. Son personas que Dios ha trabajado desde sus corazones.
que los ha ido preparando, lo cual nos recuerda que incluso aquellos que responderán ya han sido preparados por Dios previamente desde sus corazones y por lo tanto, siendo así, ahora son instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo se ve esto en nuestro tiempo? Evidentemente nosotros no estamos construyendo un tabernáculo físico, pero seguimos siendo llamados a participar en la obra de Dios. Y el principio sigue siendo el mismo. La obra de Dios comienza con el llamado de Dios. Ninguno de ustedes está aquí porque en primera instancia haya querido estar aquí por sí mismo. ¿Y a qué me refiero? Antes de que ustedes estén acá, una obra sobrenatural tuvo que suceder en sus corazones. Algo especial, algo transformador. Ese es el llamado interno de Dios. Y entonces, cuando nosotros seguimos el llamado de nuestro Dios, no servimos a Él a nuestra conveniencia, ni le adoramos según nuestros propios criterios, sino según lo que Dios ha revelado a través de su palabra. La vida cristiana no se basa en los sentimientos, y no quiero decir que esté en contra de los sentimientos, no me malentiendan, sino que responde a lo que Dios ha dicho. Así que el texto empieza a iluminar nuestras mentes y a confrontarnos, porque muchas veces queremos servir a Dios, pero a nuestra manera. Queremos obedecer, pero selectivamente. ¿En qué áreas? Sí, está bien, yo quisiera obedecer, pero en estas áreas de mi vida. Estas otras áreas todavía no. Queremos participar, pero sin someternos completamente al señorío de nuestro Dios. Nos gusta la idea de servir, pero no siempre nos gusta que Dios defina cómo vamos a servir. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder al llamado de Dios en sus términos o en los nuestros? Porque este texto nos muestra algo más. Antes de que el pueblo traiga las ofrendas, su servicio y se empiece la construcción, hay algo primero, lo que estamos viendo en este punto. Dios habla, Dios llama, y eso es clave. Toda verdadera obediencia comienza escuchando la voz de Dios. ¿Y por dónde nos habla el Señor, hermanos? Por su palabra. La palabra de Dios tiene primacía. No es mi emoción, no es mi experiencia. Y no que ninguna de esas cosas sea malas en sí mismas, pero es la palabra la que define la obra de Dios. Así que en esta primera sección vemos que Dios llama al pueblo y que Dios define los términos. Pero todavía no vemos respuesta. El texto nos deja en tensión. Dios ha hablado, Dios ha llamado. La pregunta es, ¿qué hará el pueblo? ¿Responderán con indiferencia? ¿Responderán con resistencia? ¿Presentarán excusas para no oír y responder al llamado de Dios? Que muchas veces es algo también natural en nuestras vidas. Señor te llama a algo claramente por su voluntad. Hijo, quiero este servicio de ti, quiero esto de tu vida. Y entonces queda ahí la pausa y la pregunta hacia ti, ¿qué harás? ¿Responderás con indiferencia? ¿Resistirás? ¿Presentarás excusas? Eso es lo que el texto nos muestra a continuación, nuestro segundo punto. Dios mueve los corazones a responder. Versículos 20 al 29. Después de que Dios ha hablado y ha dado instrucciones claras, el texto ahora nos muestra la respuesta del pueblo.
Nota el versículo 20, comienza con una escena muy interesante. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. El pueblo escucha, lo que hace a continuación es retirarse. No hay una reacción inmediata en público, no hay una presión colectiva, no hay un llamado emocional, simplemente se van. Y ese detalle es importante, porque crea una pausa nuevamente en el texto. Es como si el relato nos dijera, ahora veremos qué hay realmente en el corazón del pueblo. Y es como hemos dicho, podemos intentar a través de metodologías humanas tratar de presionar o conseguir ciertas respuestas. Pero cuando Dios está obrando en los corazones de su pueblo, la respuesta es inevitable. Hace unos años, cuando estaba predicando en una iglesia a la que había sido invitado, en otro lugar, en otro contexto, y me invitaron a predicar un pasaje evangelístico. Ustedes saben que hay algunas iglesias que hacen como cultos evangelísticos, ¿no? Y escogí un tema y lo prediqué. Y ya cuando estaba finalizando, como que había algunos de los hermanos que me habían invitado que me hacían señas, que me trataban de decir algo, ¿no? Pero yo terminé, llamé a los hermanos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y después de eso me decían, pastor, te estábamos haciendo señas porque todo estaba bien, pero había algo que te has olvidado, lo más importante. Y yo le digo que era lo más importante, hermano. Es que tenías que invitarles a las personas a que pasaran al altar. El tecladista te hacía señales, estaba como que ya introduciendo la música y tú no te dabas cuenta. Y ahora, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Ya estaban listos para responder y ahora el culto ha terminado y se van a ir. ¿Qué va a suceder? Entonces, yo le dije algo que veremos en nuestro pasaje, que si Dios obra en la vida de una persona, por muy duro que haya sido su pasado, cuando Dios obra en un corazón, Él lo transforma y nunca más será el mismo. Habrá una respuesta, habrá una transformación. Así que si se fue y es del Señor, va a volver, va a volver. ¿Qué pasó en nuestro texto? Tal vez hubiese sido el momento como para un poco más atraer a la gente y tocar sus emociones y de pronto que todos empiecen a dar, porque era mucho y materiales preciosos que se requerían para construir el tabernáculo. Pero ¿qué pasa? Están reunidos y se van. Pero el versículo 21 dice lo siguiente: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Luego mira el versículo 22 nuevamente. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado. Nota la repetición, se repite bastante la palabra corazón. Y corazón en las escrituras no se refiere quizá como en nuestro tiempo, a veces pensamos solamente a los sentimientos o a las emociones, sino al centro del ser humano, a la esencia del ser humano. ¿Y quién puede tocar la esencia del ser humano y cambiarlo desde raíz? Pues solamente el Señor.
su espíritu, su voluntad. Nota que aunque hay una respuesta externa, el énfasis no está en la acción externa, está en la fuente interna. Y eso es fundamental, porque nos muestra que la obediencia que agrada a Dios, esta respuesta al llamado de Dios, esta obediencia que agrada a Dios no es meramente externa. Y eso es importante para nosotros, especialmente en un tiempo donde podemos simplemente movernos por las apariencias o por lo externo. La obediencia que agrada a Dios es una obediencia que nace desde adentro. ¿Qué está haciendo el autor acá? Inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, está dirigiendo nuestra atención a algo específico. Esta obediencia que vemos aquí no es mecánica, es interna, no es forzada, es voluntaria, no es superficial, sino es en lo profundo. No es simplemente gente que está dando cosas, porque hay un sentido externo en que dos personas pueden estar haciendo la misma obra externamente, pero la verdadera obediencia es la que va detrás incluso a lo profundo del corazón. Aquellos cuyos corazones han sido movidos. ¿Y movidos a qué? A responder el llamado del Señor para empezar la edificación. Y el pasaje nos dice qué es lo que están trayendo. Hay una lista también amplia que ustedes pueden apreciar en toda esta sección, los versículos 20 al 29, de los elementos que se requerían para la construcción del tabernáculo. Entre ellos trajeron zarcillos, pendientes, anillos, collares, oro, telas finas, pieles, madera, especias. Pero más allá de la lista hay algo significativo. Están trayendo cosas valiosas, cosas personales, cosas que probablemente eran importantes y tenían cierto significado para ellos. Así como ustedes seguro tienen alguna prenda, algún objeto que no solamente es valioso por el precio, sino por el significado que ustedes le han dado, porque es algo personal, lo que hace todavía la entrega de tales cosas mucho más valiosa. Lo que nos muestra que la obra de Dios, cuando Él transforma los corazones, es una obra que realmente nos lleva a una transformación que no es natural. Nos muestra que la obra de Dios realmente cambia los corazones. Y esta obra se hace evidente. No solamente hay una intención del corazón, parte del corazón, por supuesto, pero donde está el corazón, ahí está también todo nuestro ser. Y por lo tanto, cuando se tratan de los recursos que ellos tenían, que por supuesto igual habían sido entregados por la gracia de Dios a ellos, pero aún así, ahora que el Señor está obrando en sus corazones, entonces hay un desprendimiento, hay una respuesta. Y la gran pregunta que nos plantea todo este capítulo y esta sección que estamos examinando es: ¿de dónde salió ese tipo de corazón? ¿Por qué este pueblo ahora responde así? Debemos detenernos un momento porque este texto puede ser malentendido. Alguien podría decir, bueno, la lección es simplemente ser obedientes como ellos lo fueron. Ellos tuvieron un buen corazón. Pero si leemos esto así, estamos ignorando todo el contexto de este pasaje y de las Escrituras en general. Porque recuérdense que este pueblo no era un pueblo de buen corazón. Este pueblo estaba naturalmente inclinado a la rebelión, y muchas veces una rebelión abierta. Ya hemos visto muchísimo en todo este proceso del éxodo, de la liberación,
y en el peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida, las múltiples ocasiones en las que este pueblo respondió de una manera rebelde. Y hace poquito nada más, este mismo pueblo, en el evento del becerro de oro, también dio oro, también actuó voluntariamente, también estuvo unido en acción, pero lo hicieron para rebelarse contra Dios. Así que evidentemente hay una pregunta que nos deja ahí el autor detrás de todo esto. ¿Por qué esta reacción? Ahora están haciendo algo similar externamente, pero completamente diferente en esencia. Antes dieron para la idolatría, ahora dan para la adoración verdadera. Antes su corazón estaba desviado, ahora su corazón está inclinado hacia el llamado de Dios. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza: ¿qué cambió? Para que suceda un cambio interno, tiene que haber una transformación interna. Y nadie puede cambiar su propio corazón, sino solo Dios. Nadie puede realizar esa operación espiritual quirúrgica, milimétrica, así como en el mundo físico, ¿no? No puedes tú mismo hacerte una operación a corazón abierto, cambiártelo y ponerte otro. Eso no se puede hacer. Necesitas de otros agentes externos a ti. Tú eres un objeto pasivo. Y eso es lo que sucede cuando un corazón es cambiado y transformado. Se requiere de una obra externa, ya que el corazón natural del hombre no se inclina hacia Dios. Más bien, como dice la Escritura, se resiste, se endurece, busca lo suyo. Así que si vemos un pueblo ahora dispuesto, generoso, obediente, no es porque ellos cambiaron por sí mismos, es porque Dios los está transformando. Dios cambió sus corazones y podemos ver algunas pistas de este obrar de Dios en nuestro pasaje, ya que inmediatamente después, en la siguiente sección, los versículos 30 al 35, veremos algo clave. Se nos hablan de dos hombres, Bezaleel y Aholiab. Y hay algo especial que Dios dice de ellos. Dice que Dios les da de su espíritu para proveerles sabiduría, habilidad y entendimiento. Es decir, en el contexto, para que esto suceda, claramente Dios está obrando activamente entre su pueblo. No solamente es algo externo, sino es una obra interna. Entonces, aunque aquí quizás a simple vista, en los versículos 20 al 29, vemos el resultado de esa obra, la siguiente sección también nos muestra la causa más explícitamente. Es Dios quien obra en los corazones, es Dios quien capacita, es Dios quien llena, es Dios quien empieza la obra. Y eso nos ayuda a entender que en cuanto a nuestros corazones, hermanos, no podemos nosotros autogenerar algo bueno, sino es evidencia de que Dios ya está obrando en nuestros corazones. Así que la aplicación para nosotros no es: tengo que ser más obediente como el pueblo ahora fue, tengo que comprometerme más, tengo que ser más generoso. El énfasis del pasaje no es esfuérzate más, sino mira lo que Dios hace en el corazón de su pueblo. Así que la pregunta correcta para ti no es ¿estoy haciendo lo suficiente?, sino ¿qué está pasando en mi corazón? Y aún más, ¿está Dios obrando en mi corazón? Hemos visto que Dios no solo llama a su pueblo, sino que Dios mueve el corazón de su pueblo para responder. Pero el pasaje continúa mostrándonos algo más específico, porque hasta aquí podríamos decir, está bien, hay disposición, hay voluntad, pero la obra de Dios no solo requiere un corazón, también requiere la capacidad. ¿De dónde vendrá eso? Y eso es lo que veremos a continuación.
Nuestro tercer punto, Dios capacita a su pueblo y lo hace a través de su Espíritu. Los versículos 30 al 35. Después de ver un pueblo dispuesto, con un corazón movido, el texto ahora nos lleva a algo aún más específico: la capacidad para hacer la obra. Aunque hay un dicho bastante conocido que dice querer es poder, bueno, yo puedo querer muchas cosas, ¿no? Puedo querer volar y ahí puedo comprobar que eso no se va a aplicar, ¿no? Y puedo desear muchas cosas más. Por supuesto, entiendo en qué sentido se quiere utilizar muchas veces esa frase. Pero en cuanto a una obra magnífica como lo era el tabernáculo, diseñado por Dios mismo, quien entregó los planos exactamente, cada detalle, por más minúsculo, para que el pueblo lo llevara adelante con materiales preciosos, la morada del Señor, pues se requería algo más que simplemente el deseo, la buena intención, que por supuesto debe partir ahí, de un corazón transformado. Pero la obra que Dios había mandado hacer no era simple. No se podía improvisar, como decir, bueno, hermanos, a ver, si queremos hacer esta obra, yo no sé nada de albañilería, no sé nada de esto ni de esto, pero vamos aquí a construir un templo, ¿no? No es algo tan sencillo. Es una obra compleja, detallada, hermosa, digna de representar la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién puede hacer esto? Y el versículo 30 nos muestra la respuesta. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. El texto comienza afirmando algo claro: Dios ha designado a este hombre en particular. No es elección humana, no es aquí una prueba de talentos, es Dios quien lo ha señalado. Pero ¿cómo es que lo ha preparado para este momento? La frase importante de nuestro pasaje y sección está en el versículo 31, donde dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo ha llenado del Espíritu de Dios. Esta frase puede hacernos eco, especialmente en el Nuevo Testamento, con lo que llamamos ser llenos del Espíritu, ¿no? Esa frase, ser llenos del Espíritu, en el Nuevo Testamento, se refiere a creyentes que están bajo la influencia, el control y la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que cada vez están siendo más gobernados por la voluntad de Dios para desarrollarla en sus vidas. Ahora, por supuesto, en nuestro pasaje hay un entendimiento algo diferente, ya que en el Antiguo Testamento el Espíritu obra de manera más selectiva, funcional y específica para ciertas tareas. Pero al mismo tiempo hay algo similar en el entendimiento que nosotros tenemos. Es decir, que el Espíritu será quien influirá, controlará y direccionará a estos hombres que Dios ha escogido para que hagan esta tarea que no es pequeña. Y el mismo versículo nos deja ver eso, ¿verdad? Dice que los ha llenado de su Espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro. Y continúa. Entonces, según el texto, ser lleno del Espíritu, en este pasaje en particular, y muchas veces en el Antiguo Testamento, también puede ser capacitado por Dios para pensar correctamente, para entender correctamente, para ejecutar con habilidad una tarea en particular. Es decir, el Espíritu de Dios está obrando en su mente, en sus manos, en su capacidad.
Eso es lo que sucedió con Bezalel. Fue lleno del Espíritu para diseñar, para trabajar metales, para tallar madera, para construir con precisión. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque nos muestra que el Espíritu de Dios también obra en lo práctico, en lo técnico, aún en lo cotidiano. Muchas veces cuando pensamos de la obra del Espíritu, podemos pensar que solamente se limita a ciertos aspectos espirituales de la vida religiosa que tienen que ver con asuntos eclesiales, como por ejemplo predicar, eso sí es algo espiritual, orar es algo espiritual, ciertamente son cosas espirituales, cantar, por supuesto, pero trabajar con las manos, no, eso no. Pero este texto rompe esa idea, porque aquí vemos que el construir, el diseñar, el hacer arte, también puede ser por obra del Espíritu de Dios. Que nos recuerda nuevamente que todo lo que hacemos para el servicio de Dios, no necesariamente, aunque nosotros lo hayamos catalogado dentro de una esfera más espiritual y otra que tal vez es más práctica, algo tan sencillo como barrer o limpiar X cosa, no tenga ningún significado espiritual y no sea el Espíritu Santo que esté obrando detrás de eso para que yo proceda a ese tipo de servicio. Es maravilloso. Además, el texto nos muestra que hay una dimensión comunitaria en todo esto, porque el texto continúa en los versículos 34 y 35, hablando de Aholiab, que también fue llenado de sabiduría, de corazón, y se nos dice algo especial en cuanto a la tarea. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Esto añade otra dimensión a nuestro pasaje. No solamente ellos iban a hacer, sino también iban a enseñar a otros a realizar las diferentes tareas. Dios no está levantando solo a un individuo, está formando a un pueblo capacitado. Y nota otra vez el lenguaje que se repite, ha puesto en su corazón. Conectado con todo lo que ya hemos visto hasta este punto, Dios moviendo los corazones para desear, anhelar algo, y Dios capacitando los corazones para hacer. Es la misma obra de Dios en diferentes aspectos. En el anterior punto vimos disposición, pero aquí vemos cómo Dios está obrando en sus corazones para darles la capacidad. Y eso es clave. Dios no solo produce el deseo, sino también produce la habilidad. Cuando Él nos llama y nosotros respondemos por su gracia a ese llamado y vemos nuestra insuficiencia, pero al mismo tiempo podemos descansar en que el que llama es fiel, que también va a proveer lo que nosotros necesitamos, va a capacitarnos. Y tiene muchas implicaciones para nosotros. Porque a veces caemos en un par de extremos, ¿no? A veces decimos, no, yo no puedo servir, no tengo habilidades, no soy un predicador o no soy un maestro, no tengo este tipo de habilidades. O a veces podemos irnos al otro extremo de creernos demasiado capaces. Sí, yo puedo hacerlo, porque soy muy capaz. Ambos enfoques fallan porque olvidan lo central. Dios es la fuente de toda capacidad. Así que hermanos, si tienes habilidades, no son tuyas en última instancia. Y si sientes que no las tienes, pues en realidad si eres un hijo del Señor, Dios es quien ya te ha dado lo que Él quiere que tú tengas para su servicio. Si eres un hijo del Señor, por lo menos tienes un don que el Señor te ha dado, un regalo que Él te ha dado para que tú puedas con eso edificar su reino. Algunos tendrán 2, 3, otros más. Pero el punto es que el Señor te ha entregado algo a ti para que tú puedas ponerlo a su servicio. En última instancia, el que tenga 1, 2 o más, el punto no es que se utilizarán estos dones para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y todos hemos recibido algo de Dios, eso nos muestra el texto. Todos trajeron algo porque todos recibieron algo de Dios. Así que nadie puede quedar fuera de esta tarea. Así que la pregunta es, otra vez, no debemos pensar, ¿soy suficiente? Sino, ¿estoy dependiendo del Espíritu de Dios
que me capacita. Ahora el texto nos lleva al último movimiento, a la última sección de nuestro pasaje. Ya hemos visto corazones dispuestos, ya hemos visto manos capacitadas, pero aún queda una pregunta. ¿Habrá lo suficiente? ¿Será suficiente la provisión para empezar la obra del tabernáculo? Y eso es lo que veremos a continuación en nuestro cuarto punto. Dios provee abundantemente para su obra. Versículos 1 al 7 del capítulo 36. Hemos llegado al último movimiento de nuestro pasaje, a la última sección, y es importante notar cómo hemos llegado hasta aquí. Primero, Dios llamó. Segundo, Dios movió el corazón. Tercero, Dios capacitó por su espíritu, y ahora vemos el resultado visible de todo eso. En el versículo 1 vemos que ya estos hombres están en acción, puestos para toda obra del servicio del santuario. Está empezando la ejecución de la construcción del tabernáculo. Ya no es solo intención, ya no es solo disposición, ahora la obra empieza a tomar forma. Pero incluso aquí el texto sigue enfatizando algo importante. Noten que dice el versículo 1, la última parte, o podemos leer todo el versículo 1, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Otra vez se resalta que la capacidad viene de Dios. Aún en la ejecución, el énfasis no cambia. No es que ellos eran muy capaces, sino que Dios los capacitó. Y aún así, ellos realizarán la tarea. Así que estamos viendo el fruto de lo que Dios está obrando en los corazones. La obra de Dios está avanzando, porque Dios mismo la está sosteniendo. Y en los versos 3 al 5 el texto introduce otro elemento. Versículos 3 al 5, capítulo 36. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Esto es impresionante. Primero notamos que no fue un acto único, no fue una emoción pasajera, fue una disposición constante, porque dice, cada mañana, cada día, el pueblo traía y traía y traía y seguía trayendo. Lo que nos recuerda a lo que ya hemos visto, cuando Dios obra en el corazón, la respuesta no es momentánea, es perseverante. No es entusiasmo de un día, ¿no? Es una transformación en la vida. Y entonces llegamos al momento más sorprendente, los versículos 4 al 7, que ya hemos leído que tanto traían que los maestros empiezan a decirle, pero es mucho, está sobrando. A tal punto que en el versículo 6 dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Oíste con atención? Tuvieron que detener al pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo así? En cualquier área, en cualquier faceta de nuestras vidas y aún como iglesia, de decir, hermanos, ya no traigan más. Es que ya no hay dónde ponerlo, ya es demasiado, está sobrando, es mucho. Bueno, claramente no es algo común, no es algo natural, es algo extraordinario. ¿Qué está mostrando el texto?
El texto está mostrándonos el resultado completo de la obra de Dios. Corazones movidos, vidas que son capacitadas, recursos que son entregados, de tal manera que ahora tenemos una provisión que sobreabunda. Como dijimos a un inicio, cuando Dios obra en su pueblo, hay más que suficiente para cumplir su propósito. Hemos visto la iniciativa divina de Dios llamando, hemos visto esa transformación interna de Dios moviendo los corazones, una habilidad que Dios les otorgó, capacitándoles, y un resultado visible, Dios proveyendo. Todo comienza y termina en Dios. La provisión vino a través del pueblo, pero no se originó en el pueblo. Fue Dios quien movió sus corazones, fue Dios quien produjo esa generosidad. Entonces, incluso esta abundancia es obra de Dios. Y eso tiene una aplicación y un desafío para cada uno de nosotros. Muchas veces, cuando nuestros corazones todavía no han sido capturados por el Señor, vemos con ojos más terrenales y ante desafíos, tal vez no tan grandes como la construcción del tabernáculo, pero que sí enfrentamos cada uno de nosotros y que enfrentamos también como iglesia, cuando tenemos que abrir una nueva obra, cuando tenemos que apoyar a un plantador, cuando tenemos que sustentar la obra del seminario y etcétera, otras cosas más. En nuestra mente terrenal, atada a nosotros mismos, rápidamente podemos pensar, no hay suficiente, no va a alcanzar. Pero este texto nos muestra otra realidad. Cuando Dios obra en su pueblo, siempre hay suficiente para su obra, siempre. Entonces la pregunta no es, ¿estamos dando suficiente? Sino, ¿está Dios obrando en nosotros de tal manera que respondemos con libertad y generosidad? Al ver todo esto, el pasaje nos deja con una verdad clara. Este no es un pueblo extraordinario, es un Dios extraordinario obrando en su pueblo. Y eso nos lleva a la pregunta final, ¿cómo puede suceder esto en nosotros hoy? Que nos lleva a la parte de nuestra aplicación. Primero, hermano, examina tu corazón antes que tus acciones. ¿A qué me refiero con esto? Este pasaje no comienza con manos trabajando, comienza con corazones que son movidos. La pregunta que dijimos no es, ¿estoy sirviendo lo suficiente?, sino, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Y este es un llamado para cada uno de nosotros, porque es posible que la indiferencia al llamado de Dios, las excusas que tú hayas presentado para un compromiso más sincero, más real ante tu Señor, en realidad solo sean una muestra del estado de tu corazón. Y la respuesta que debes dar no es solamente, muy bien, desde mañana voy a ponerme manos a la obra, voy a estar más comprometido. Ojalá que sea así, pero es más que eso. Tiene que empezar con un corazón. Y para eso tienes que examinar tu vida. ¿Qué cosas estoy amando más que no permiten que le sirva a mi Señor? ¿Qué ídolos en mi corazón estoy reteniendo que necesitan ser destruidos? Así que primera cosa, examina tu corazón. Examina tu corazón, porque la indiferencia de tu vida, la indiferencia de tus acciones pueden ser simplemente una radiografía de algo más que está sucediendo en tu corazón. Y así como sucedió con el pueblo del Señor, lo que vimos del becerro de oro y su idolatría, eso simplemente era la radiografía de su corazón idólatra. Si tú no estás sirviendo al Señor y tienes otras prioridades, otros compromisos, es porque hay otra cosa que está ocupando el primer lugar en tu vida. Segundo, nuestra relación con los recursos revela nuestro corazón.
hemos visto que el pueblo no dio lo que le sobraba, como muchas veces pasa, aun cuando nosotros tenemos que ofrendar a nuestro Señor, ¿no? Muchas veces estamos como que muy bien, sí queremos dar al Señor, pero a ver, ¿qué es la moneda más pequeña que tengo? ¿No? Y a veces nos equivocamos y sale no la que queríamos, ¿no? Queríamos que salga un 10, un 20 y sale un 5, ¿no? Pero el pueblo no dio lo que sobraba, hermanos. Y eso nos confronta. ¿Qué dice tu manera de dar sobre tu corazón? La forma como tú expresas tu generosidad, ¿qué dice de ti? ¿Qué dice de tu compromiso y de tu amor hacia el Señor? Y por supuesto, no me malentiendan, no vamos a caer en lo que hacen las iglesias de la prosperidad y ahora empiecen aquí una fila los de 100, otra fila los de 200, no vamos a hacer nada de eso. Pero el punto es, la forma como tú estás comprometido con tu generosidad, porque te recuerdo que todo lo que tú tienes y aún más lo que tú eres, no lo tienes ni lo eres por causa tuya, sino por causa del Señor. Así como fue también para el pueblo. Todos ellos trajeron muchas cosas preciosas, pero ¿te recuerdas en qué momento se los dieron? Cuando estaban saliendo de Egipto, porque Dios había prometido que así sería. Y cuando tú tienes tu provisión, no es basado en tus grandes capacidades y en lo maravilloso que tú eres y en el excelente trabajador que eres, sino en que Dios te ha dotado de esas habilidades y de todo lo que tú tienes. Y debes hacerte esta pregunta porque donde está tu corazón, ahí también está tu tesoro. La forma en la que tú usas y administras los recursos que el Señor te ha dado muestran tus prioridades. Y no solamente nos referimos a recursos económicos. ¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿Cómo utilizas tus habilidades? Se puede decir que todo lo que el Señor ha hecho de ti, tú lo estás utilizando para el servicio, para la extensión de su reino, o es para la extensión de tu reino. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas. Tercero, sirve a Dios con lo que Él mismo te ha dado. Este pasaje nos muestra que incluso las habilidades, las capacidades no son accidentales, son dadas por Dios para su obra. Así que no digas, no puedo, no te menosprecies en un sentido, porque no tienes grandes capacidades como tú piensas que son ciertas tareas que realizan algunas personas. Ni por otro lado te exaltes y digas, yo puedo, no. Más bien reconoce que Dios te ha dado lo que necesitas para participar en su obra, aunque sea algo pequeño. Pon en práctica los dones y los talentos para el Señor. No importa que tú pienses que sea pequeño, pero con frecuencia, lo más pequeño, aún en las palabras del apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo y que hay algunas partes del cuerpo que nosotros llamamos como más insignificantes, son las más importantes y las cuidamos más, puede ser que aquello que tú estás llamando insignificante, en realidad el Señor lo ha llamado algo precioso y muy importante para ser parte de la edificación de su reino. Y cuarto, confía en que Dios proveerá para lo que Él manda. El pueblo no tuvo que forzar resultados, no tuvieron que manipular, no tuvieron que generar una escasez artificial. Dios proveyó y proveyó abundantemente. Eso nos llama a confiar en la obra de nuestro Señor, que si Él ha iniciado la obra, Él mismo la sostendrá. Así que es un aliento para nosotros como iglesia a perseverar, a continuar. Al llegar a la conclusión de nuestro pasaje, hay algo que debe quedarnos absolutamente claro. No hemos hablado de un pueblo naturalmente extraordinario, sino de Dios obrando de manera extraordinaria en su pueblo,
porque no olvidemos quiénes son. Estaban en rebelión, estaban en idolatría. Hace poco estaban dando sus recursos para el pecado, pero ahora están dando con gozo, sirviendo con disposición, entregándose completamente. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué cambió? Y la respuesta es que Dios intervino, Dios llamó, Dios movió sus corazones, Dios los capacitó, Dios proveyó todo. Todo es obra de Dios. Pero este pasaje no es el final de la historia. Porque aunque vemos un pueblo transformado, sabemos que esa transformación no fue perfecta ni permanente. Volvieron a fallar, volvieron a desviarse, volvieron a endurecerse. Entonces, la pregunta para nosotros más profunda es, ¿cómo puede haber una transformación real y duradera? Y la respuesta no está en el pueblo. No está en algo que nosotros podamos encontrar en ellos para que entonces nuestra obediencia sea distinta y más plena, sino que está en Cristo. Jesucristo vino a hacer lo que este pasaje solo anticipa. Esa transformación que vemos llega a ser más plena y completa con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este pueblo tenía muchas razones para responder en gratitud, porque habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto, rescatados del oprobio, de sus largas fatigas y de no tener esperanza. Pero nosotros tenemos más razones para buscar en obediencia la respuesta en servicio a nuestro Señor, porque nosotros no hemos sido rescatados simplemente de cadenas físicas, sino de cadenas espirituales. Cristo vino, se encarnó, fue humillado y padeció lo que nosotros teníamos que padecer. Murió, pero cuando Él murió, Él exclamó en la cruz, completo está. Completo está, ya todo está pagado, ya todo está cancelado. Ahora, este pueblo que yo estoy formando y rescatando es un pueblo limpio, es un pueblo transformado, es un pueblo apartado que puede andar ahora en una nueva vida, en una nueva transformación. Así que en la cruz el Señor no nos está pidiendo algo, más bien Él está mostrándonos que Él vino a darse. Y Él vino a darse completa y enteramente para una transformación completa también y plena en nuestras vidas. Así que eso cambia nuestra manera de ver la obediencia. No buscamos servir al Señor para ganar el favor de Dios, sino que damos, nos entregamos, servimos porque ya lo hemos recibido todo en Cristo. No servimos para ser aceptados, servimos porque ya hemos sido aceptados. No tratamos de cambiar nuestro corazón, sino confiamos en aquel que lo transforma. Y eso nos lleva a lo que hoy vamos a hacer en unos momentos, a participar de la cena del Señor. Esa mesa nos recuerda exactamente esta verdad. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no está basada en lo que nosotros traemos, sino en lo que Cristo ya dio. No venimos a esta mesa diciendo, Señor, mira lo grandioso que te ofrezco, sino diciendo, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí, gracias porque tú te ofreciste por mí. Este pasaje nos mostró a un pueblo trayendo ofrendas, pero la cena del Señor nos muestra algo aún mayor. Cristo entregándose como la ofrenda perfecta. Por eso al acercarnos a la mesa, venimos con humildad, con gratitud, venimos reconociendo que si hoy hay algún deseo de obedecer, si hay algún anhelo de servir, es porque Dios ya ha estado obrando en nosotros por medio de Cristo. Hoy no venimos confiando en nuestros corazones y al participar de esta mesa recordamos que el mismo Dios que obró en su pueblo en Éxodo, hoy también obra por medio de su Hijo. Y cuando Dios transforma el corazón, la vida entera comienza a responder. Oremos. Padre eterno, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque has sido bondadoso con nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a una mayor convicción
de nuestra necesidad de ti, para que entonces, oh Señor, te amemos y a través de este amor sincero y genuino que tú pongas en nuestros corazones, entonces te sirvamos y lo hagamos con fidelidad. Gracias, Señor, porque tú ya nos has dado a Cristo y lo has entregado todo para que nosotros seamos rescatados. Sigue bendiciéndonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este cántico.